Javier, hablábamos hace un par de semanas tú, yo y Samuel, y hablábamos de ese espectacular mes de noviembre, ¿te acuerdas que hemos vivido? Ahora vemos cómo, al menos en los primeros 11 días de diciembre, a pesar de las caídas que hemos visto en algunos días, como por ejemplo hoy, se mantiene un tono, bueno, pues más o menos en la misma línea. Desde luego no estamos viendo avances tan significativos, ha sido un mes de noviembre especialmente destacado, pero en cualquier caso no se mantiene o no llega a esa corrección tan abrupta que podíamos haber esperado, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es desde el punto de vista de Daico Markets la evolución que están teniendo los mercados en estos últimos días? Bueno, pues justamente como tú muy bien dices, Raquel, estamos esperando una corrección bastante abrupta, estamos esperando que los mercados reaccionen a un ciclo económico normal, ¿no? De hecho, estamos en el ciclo expansivo más largo de la historia en Estados Unidos y estamos en un escenario pandémico donde la situación socioeconómica es desesperante en muchísimas zonas económicas. Por tanto, los niveles de máximos que estamos experimentando, como decíamos hace un par de semanas, no tienen demasiado sentido y empezamos a ver leves muestras de esa futura corrección que preveemos bastante profunda, puesto que, como decimos, tener al Dow Jones por encima de 30.000 puntos, ha llegado por 30.200 y pico puntos en momentos, es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es visualizar con nuestros sistemas de trading cuantitativo cuáles son los posibles movimientos, escanear el mercado buscando las zonas de posible corrección y ver en qué puntos empieza a dar gestos o signos, mejor dicho, de cambio de tendencia, como empezamos a ver en los índices. Si bien es cierto que hoy, por ejemplo, hemos entrado con unas caídas importantes, justamente, y qué casualidad, se aprueba por parte de la FDA la vacunación masiva de Pfizer, aportando de nuevo esta, ya no euforia a los mercados, ya no llega a ser esa euforia que era antes, pero sí digamos que sujeta un poco el inicio de lo que podría ser esa caída. Por otra parte, pues estamos viendo un poco dentro de lo que nosotros esperamos todos los años en estas fechas, que el rally de Navidad se ha hecho en noviembre y claro, ¿qué queda para diciembre? Pues nosotros nos fijamos en nuestros sistemas, como digo, nos ceñimos al análisis técnico, tenemos muy en cuenta la parte fundamental y la parte macroeconómica, pero ahora mismo está intratable como para tratar de hacer un análisis fundamental operativo que nos ayude a tomar decisiones. De ahí que utilizamos nuestras herramientas de trading cuantitativo para sondear los distintos activos en los que habitualmente trabajamos y buscar oportunidades por la parte técnica puramente, aún teniendo en cuenta pues, todos los datos macro. Mencionabas a Pfizer, hemos visto en estas últimas semanas cómo bueno, pues las noticias de los anuncios de vacunas disparaban, ¿no? Las cotizaciones inmediatamente y parecía que era un poco una carrera por ver quién llega antes, ¿no? en el plano bursátil. ¿Crees que dentro de este sector, dentro de bueno, compañías del sector de las vacunas, farma, salud, ¿no? Más globalmente, sigue habiendo oportunidades para las próximas semanas? Porque desde luego vamos a seguir viendo anuncios relacionados con las vacunas, tanto en lo que resta de diciembre como desde luego en enero, ¿no? Ahora se han comenzado ya las vacunaciones, lo hemos visto en Reino Unido, se espera que para enero comiencen también pues, en Europa, en Estados Unidos. ¿Creéis desde el punto de vista de vuestro análisis que en este sector, en este tipo de compañías, sigue habiendo oportunidades? Sin duda, básicamente por una simple cuestión, porque hay incertidumbre. La incertidumbre genera movimientos de mercado y nosotros aprovechamos el análisis cuantitativo para buscar un posicionamiento dentro de esa fluctuación del precio. Si el precio fuera más estable y estuviera más lateralizado, sería más complicado. Todo aquel activo que muestre movimientos, digamos, profusos, amplios, nos permite, mediante la estadística y el análisis cuantitativo, fijar niveles donde es más proclive que una operación tenga un resultado u otro. Por tanto, claro que sí. Y de hecho, yo considero que hay todavía mucho futuro por delante, por lo menos un par de añitos, en estas compañías donde, digamos, las distintas noticias van a mover más que la realidad el mercado y vamos a poder utilizarlo para trabajar directamente con la acción del precio.
Ujú. Javier, ¿estáis mirando también a actualidad, por ejemplo, como la que nos deja el Brexit? Si hay o no hay acuerdo, ¿cómo va a evolucionar el mercado británico? Si hay compañías en las que va a ser interesante entrar en función o salir, ¿no? En función de si hay o si no hay acuerdo. Me imagino que también vigilando mucho, porque el FT100 está por detrás, ¿no? de los índices europeos en estas últimas jornadas y meses. Sí, sí, totalmente. Bueno, es algo que no podemos obviar. Es uno de las grandes rocas con las que tenemos que lidiar a diario. Ya sabemos que el primer ministro Boris Johnson pues, le gusta hacer mucha publicidad de lo que piensa, de lo que va a hacer. Le gusta intentar conducir los mercados mediante declaraciones más que acciones. Hemos visto en esta reunión que han tenido en Bruselas cómo antes, ya incluso del viaje, promulgaba a diestro y siniestro a través de Twitter que no iba bajo ningún concepto a aceptar ninguno de las propuestas de la Unión Europea. Por el otro lado teníamos a la canciller Angela Merkel diciendo que sí, que estábamos en una situación todavía muy esperanzadora, que nadie se preocupe. Y bueno, yo creo que el trabajo del Reino Unido históricamente desde Margaret Thatcher ha sido buscar un poco esos privilegios que han tenido siempre con respecto a la Unión Europea. Creo que en este caso no les ha salido del todo bien, porque una vez que ya salieron del Brexit mediante la votación, no les queda otro sentido que salir. Pero bueno, en definitiva, tienen que seguir jugando a eso para buscar el mejor acuerdo posible que puedan gestionar con la Unión Europea, como en este caso con la señora von der Leyen. Uh-huh. ¿Qué me dices del mercado de renta fija y del mercado de deuda? Esta semana ha sido protagonista el Banco Central Europeo, que sigue inundando de liquidez al mercado y ojo, ¿no? Porque el bono español, que no deja de darnos nuevos mínimos esta semana, hemos visto la subasta de ayer, ¿no? El Tesoro colocando deuda a 10 años por primera vez con tipos marginales negativos. Negativo. Los mínimos sí. Toda la semana, y hoy de nuevo el bono español a 10 años aún más mínimos, lo tenemos ahora en el menos 0,025%. ¿Veis oportunidades en el mercado de renta fija, en el mercado de deuda, o cuál es vuestra estrategia al respecto? Bueno, nosotros no somos muy de renta fija, sí en una cartera grande para diversificar me parece que puede ser interesante, desde luego no en este periodo, en este ciclo económico en el que nos encontramos, que está muy agotada, que como dices la economía se está manteniendo mediante estos estímulos, estas TLTRO que nos alargaron ayer desde el Banco Central Europeo en casi un año más y que, bueno, en definitiva lo que están haciendo básicamente es inyectar artificialmente a toda esa parte de renta fija, digamos, esa base de la economía que mantiene en pie cada una de las zonas económicas y, por tanto, bueno, pues desde luego no es una opción en la que nosotros ahora mismo consideraríamos dirimir una parte de la cartera en ese tipo de cosas. Como te digo, preferimos la renta variable, preferimos los sectoriales y trabajar en este momento con análisis cuantitativo puro y duro estadístico, porque digamos que en periodos largos de tiempo puede ser interesante. A medio plazo, desde luego, está muy difícil y a corto plazo no tenemos otra opción que trabajar directamente con trading cuantitativo. Bueno, pues renta fija no. Dentro de la renta variable, que sí os da la pista vuestro modelo estadístico, sí. Javier, ¿qué sectores recomendáis? Danos 2, 3 sectores, 2, 3 nombres. ¿Dónde estáis desde vuestro modelo recomendando, bueno, pues para estas semanas? Bueno, estamos entrando con mucho cuidado, pero en todo lo que es en la parte turística aprovechamos cada vez que hay una noticia de alegría y felicidad, niveles clave en Melián, en Airbus, en todo este tipo de sectores que apoyan el turismo, que apoyan el transporte de personas, que apoyan, digamos, ese flujo económico turístico. Lo aprovechamos para buscar niveles concretos donde poder entrar con una operación a corto plazo y entendiendo por corto plazo trades de 2, 3, 4 días, una semana máximo, porque ahora mismo el mercado no nos permite trabajar a un plazo un poquito más amplio. Por tanto, la parte de todo aquello que sea relacionado con banca, cuidado, en este momento cuidado, va a venir un buen momento, pero quizá todavía no es este. Estamos a la espera, como decimos, de unas caídas importantes que la banca sería los primeros que sufrirían. Por tanto, trabajar a contra de tendencia nunca es una idea buena per se.
sí es interesante hacer alguna entrada en contra de tendencia cuando hay un nivel concreto y además la parte fundamental lo apoya, pero si no, tratamos siempre de trabajar a favor de tendencia, como te digo, sectorialmente dentro de todo lo que sea farmacéuticas vamos a estar, todo lo que sea biotecnología vamos a estar, y todo lo que sea turismo y transporte de personas, incluso construcción de los suppliers necesarios para el transporte de esas personas, también. De hecho, esta semana hemos hecho un par de operaciones en concreto de Airbus y de Meliá, y nos han ido ambas bien, porque aprovechamos esos movimientos contratendenciales que ahora mismo creemos que en breve sí que va a tener, puesto que está muy barato por el golpe que han sufrido con esta pandemia, puesto que esos títulos están muy baratos, a medio plazo creemos que sí que va a tener una profusión muy interesante, pero claro, hay que hacerlo con mucho cuidado, trabajando con stops muy bien medidos y sabiendo muy bien qué parte de nuestra cartera tenemos expuesta en este tipo de activos. Dentro de este tipo de activos y sectores que nos recomiendas, Javier, ¿discrimináis por mercado? No sé si miráis desarrollados, emergentes o si tenéis un poco de todo. Bueno, tenemos un poco de todo. La verdad es que trabajamos más en grandes grupos, como bien dices. Nos centramos un poco más en el movimiento global de los índices, nos centramos un poco más en acciones tanto europeas como americanas, y en emergentes tenemos mucho cuidado porque no son mercados que conozcamos a nivel fundamental de manera profunda, y todo aquello que uno no conoce muy bien se puede trabajar, se puede sondear, pero hay que ser extremadamente prudente porque, como dice el refrán, zapatero a tus zapatos, lo que sepas hacer bien y lo que no sepas hacer, ten cuidado, vete poquito a poquito. En este caso, no somos de emergentes, aunque a mí personalmente sí que me gustan y considero que hay opciones muy interesantes. Por ejemplo, India está en un momento muy, muy interesante para hacer cosas. Lo que pasa es que, hay que conocer un poquito el mercado hindú, es uno de los mercados con más riesgo de Asia, pero también con mayores oportunidades. Por tanto, muy, muy buena gestión del riesgo, muy buen control sobre la exposición que damos a nuestra cartera y sobre todo un método muy claro que nos permita tener puntos de entrada y de salida muy bien definidos y determinados. Bueno, Javier, pues tomamos muy buena nota y ese binomio rentabilidad-riesgo que nos trae siempre loca a la cabeza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver cómo termina el año. Un placer, como siempre, gracias. Un placer, Javier.